Muy bien, vamos a compartir entonces. Primero leamos en Segunda Reyes capítulo 4, es una historia con un profeta y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. A ver, vamos a tratar de sacar alguna enseñanza respecto de esta cita, de esta historia. En el primer versículo dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Primero, Eliseo es un profeta del Señor, es un hombre que habla de parte de Dios, pero dice que además se acerca a él una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Esta mujer tenía un esposo y este esposo muere y era un hijo de los profetas. Quiere decir que era un hombre que hablaba de parte de Dios. Quiere decir que era un hombre que tenía acceso a la voz de Dios. Porque ¿qué eran los hijos de los profetas y qué eran los profetas en ese tiempo? Era gente que escuchaba de Dios y eran los proclamadores de la voz de Dios o de los designios de Dios para el pueblo en esa época. Dice que esta mujer, haciendo referencia a que su marido era hijo de los profetas, como decir, si alguien debería tener ayuda o apoyo, tal vez debería ser un hijo de un profeta. ¿Por qué? Porque es un hombre separado, porque es un hombre que hablaba de parte de Dios. Entonces, ya puso el antecedente para decir: mira, realmente necesito que me ayudes, y posiblemente si hay otra mujer al lado mío con necesidad, posiblemente mi necesidad es más grande, porque nosotros estábamos sirviendo al Señor. Y nosotros estábamos sirviendo al Señor como profetas del Altísimo. Entonces pone el antecedente para decir, para exigir, para reclamar, por así decir, de Eliseo, posiblemente una palabra de favor. Y dice: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que era un hombre temeroso del Señor. Y dice en la segunda parte: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué nos enseña esto? Que el hecho de ser un hombre que oye de Dios no necesariamente significa que en todos tus asuntos o en todos tus negocios lo incluyes a Dios. Porque este hombre, ¿por qué tenía deudas? ¿No era un hombre que oía de Dios? ¿No era un hombre que tenía el favor y la bendición de Dios? ¿Por qué tenía deudas que al momento de morir los acreedores podían dejar en la miseria total a esa familia? En esta época, una mujer israelita no podía salir a trabajar. Ellos dependían de los hombres.
Los hombres eran los que salían, trabajaban y proveían, o de los hijos varones. Pero las mujeres no salían a trabajar. Entonces, prácticamente si su marido muere y sus hijos eran pequeños, estaba condenada a morir en la miseria o a mendigar en las calles o a vender y a quedarse sin nada de todo lo que tenía. Entonces, este hombre, a pesar de que era un profeta de Dios, de que podía oír la voz de Dios, aparentemente no tenía una sabiduría financiera para hacer sus cosas. ¿Por qué? Porque estaba dejando su familia endeudada. Porque estaba dejando su familia sin una provisión para que puedan sustentarse en caso de que él no estuviera. Entonces, el hecho de que tú puedas oír la voz de Dios, más bien te debería acercar a la sabiduría de Dios para que cada vez que tengas que hacer una inversión o un movimiento económico, lo hagas inteligentemente. Saben, a veces podemos cometer errores mientras estamos moviendo nuestro dinero porque ponemos como excusa la fe. No, es que yo estoy haciendo esta inversión, pero lo estoy haciendo por fe. ¿Y estás haciendo un documento? No, es por fe. Ya. Entonces resulta que al que le estás dando el dinero tal vez no te puede pagar y no te paga, pero como lo hiciste por fe y no usaste de la sabiduría que la palabra nos enseña a tener, siendo sagaces, siendo inteligentes, entonces no, como cerramos ciertos instrumentos que están legalmente establecidos para asegurar un negocio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Somos engañados, somos estafados. Entonces, la palabra fe no es una excusa para que te muevas irresponsablemente. No es una excusa para que te muevas sin tomar todas las previsiones necesarias que hagan que las cosas puedan salir bien. ¿Y quién ha puesto los gobernantes? La palabra dice que Dios ha puesto los gobernantes. Y si Dios ha puesto los gobernantes para regir lo que hacemos, tal vez es sabio seguir inteligentemente algunas cosas que están como establecidas para no caer en engaño. Entonces, el hecho de oír de Dios no debería llevarte a un lugar de pérdida o de necesidad. Debería llevarte a un lugar de favor, de misericordia, de bendición y de abundancia. Entonces, la palabra también dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás haciendo algún movimiento económico, tomando alguna decisión en tu vida, deberías recurrir al consejo de los ancianos. Y al recurrir al consejo de los ancianos, decir, estoy queriendo hacer esto, no estoy teniendo la capacidad de oír de Dios, no estoy teniendo la capacidad de escuchar el consejo de Dios, entonces quisiera escucharlos a ustedes, porque está establecido así en la palabra, como un recurso para que nos podamos mover. Entonces, sí puedes buscar a Dios por su favor, aun que hayas cometido una equivocación o un error. Sí puedes buscar a Dios por su favor, aun cuando por causa de las decisiones que tomaste estés en una mala situación. Claro que sí, porque Dios es Padre, porque Dios no se aparta de nosotros, así cometamos el error más grande que pueda cometer un hijo. Piensen en lo natural, piensen en cualquiera de sus hijos y piensen que está cometiendo el error más grande que puede cometer. ¿Lo desampararían? No. No hay padre que haga eso. Yo me acuerdo, mi papi siempre tenía, cuando él estaba vivo y nosotros éramos chicos, él siempre tenía una costumbre. Cada año nos reunía, eran 4 hermanos, 4 hombres, y nos sentaba y nos decía, miren hijos, ustedes son un tesoro precioso en nuestras vidas, porque estaba mi mami también ahí. Y son la razón por la que nosotros trabajamos, existimos, somos y nos dedicamos a ustedes. Lo que quiero que sepan es que no importa
cuáles sean sus circunstancias. Así sea que estén perseguidos por la justicia, asumiendo de que podamos cometer un error que ya comprometa la justicia con lo que hemos hecho. Él decía, en mi casa siempre van a tener un lugar donde esconderse. Miércoles, eso era algo que te marcaba, ¿no? Porque a veces los hijos cometen errores y lo primero que hacen, ¿qué es? Apartarse de los padres. ¿Por qué? Porque claro, te da vergüenza, tal vez te da miedo, pero él siempre nos decía, tienen un lugar donde volver, porque en este lugar, sin importar qué han hecho, siempre van a tener el resguardo de su padre y de su madre. Entonces, miren, si eso puede decir un hombre que es de carne y hueso, ¿cuánto más no será el favor, la gracia de un Dios que está por encima de todas las cosas y se revela como Padre en nuestras vidas? Dios está entonces tan cerca y está tan comprometido con cada uno de nosotros que no está mirando tu error. Él está mirando a Jesús y en Jesús te está mirando a ti. Y al mirarte a ti está mirando que todos tus errores fueron perdonados, está mirando que todas tus faltas fueron cubiertas, está mirando que cómo va a bendecir tu vida ahora que te has acercado a este Dios de gracia y de poder. Entonces, el hecho de estar cerca de la palabra no nos tiene que hacer ingenuos, no nos tiene que hacer tontos cuando manejamos el dinero o cuando manejamos nuestras relaciones. La fe no es una excusa para meternos en cosas de las que no vamos a poder salir. Y si no tienes la sabiduría, porque hay gente que tiene sabiduría para mover dinero, y hay gente que tal vez no tiene porque no se le dio o porque nunca tuvo la oportunidad. Acércate, hay una provisión en la casa, dice la palabra, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces hay ancianos en la casa, puedes acercarte, pedir consejo para no cometer un error. Bueno, esta mujer se acerca al profeta y el profeta le dice, y Eliseo le dijo en el versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Entonces lo siguiente que pasa es que el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué es casa? Esto es un templo, esta es una casa. Todos nosotros tenemos uno. Dice que somos habitación del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo primero que pregunta es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué recurso puedo usar? Y yo digo, Señor, realmente lo único que tengo es una vasija, porque somos nosotros mismos, pero en la vasija no tengo nada. Y la única provisión que tengo en esta vasija hoy día es Cristo en mí, la esperanza de gloria, como dice la palabra. ¿Qué tienes para que yo pueda usar? Lo único que puedo decir, Señor, realmente no te puedo decir ni que tengo mucho ingenio, ni que tengo muchas estrategias, ni que tengo nada absolutamente. Lo único que tengo, y de eso estoy consciente, es a Cristo y este crucificado y levantado en gloria hoy día, después de haber vencido a las tinieblas y a la muerte y a la maldad y a la iniquidad. Señor, ¿qué tienes en casa? A veces decimos, Señor, yo tengo, no sé, ¿con qué pueda servirte? Tengo estudios teológicos. ¿Será que le sirven a Dios los estudios teológicos? ¿Quién sabe? Hoy en día nosotros nos hemos inventado escuelas de teología y todo eso. Antes, bueno, los judíos sí, pero la iglesia de los Hechos era una iglesia que crecía con el testimonio del Espíritu Santo, con el testimonio y las enseñanzas de los apóstoles, y todas esas enseñanzas venían del Espíritu Santo a su corazón. Entonces, no es tanto lo que conoces, no es tanto lo que tienes en recursos, no es tanto, más bien es tanto lo que tú puedes descubrir dentro de ti y es Cristo en ti. Es, Señor,
tengo tanto de Cristo, por tanto puedo hacer tanto de lo que tú quieras en función a la revelación de Cristo que tengo en mi vida. Entonces el profeta le dice, ¿qué tienes? Ella le dijo, tengo una vasija. Yo le digo, Señor, tengo una vasija. Lo único que quiero es que la llenes más y más, porque sé que tu favor, tu misericordia no acaban. Entonces, lléname de ese favor, lléname de esa gracia, lléname de ese Espíritu Santo en mi vida, de tal modo que pueda responder a la necesidad o a la complejidad a veces de las decisiones que hay que tomar o a las circunstancias difíciles que me tocan vivir, porque nos tocan vivir a veces circunstancias difíciles. En el versículo 3 dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces el Señor genera un desafío de fe en esta mujer, porque le dice, quiero que vayas y te prestes vasijas. En primer lugar, esta era una mujer que toda la comunidad sabía que estaba quebrada. ¿Por qué? Porque su marido había muerto. Y además seguramente sabían que tenía deudas y estaban a punto de ser comprometidos sus hijos. En esa época se acostumbraba a eso. ¿Por qué yo tendría que prestarte algo si veo que tu situación no tiene salida? Si veo que tu situación está sin un norte, ¿por qué tendría que sacrificar una de mis vasijas si veo que tú estás en una gran necesidad? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Tuvo que actuar en fe. Tuvo que actuar en fe creyendo que Dios a través de su profeta podía proveer para su necesidad, podía proveer para aquello que por lo que ella estaba pidiendo cuando habló al profeta. Entonces se movió, dice que consiguió muchas vasijas, dice que consiguió a través de sus hijos muchas vasijas, y en el 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Aparentemente, lo que ella tenía en un envase y un poco de aceite, era realmente un poco de aceite. Era realmente un poco, no era una gran vasija de aceite, sino era un poco de aceite. Entonces le dice, enciérrate con todo eso que tienes ahora, con toda esa provisión de fe con la que has actuado, y espera en el milagro de Dios. Y este es un momento en la vida de las personas. Cuando estamos ejerciendo fe, necesitamos cerrar las puertas de esas voces que te hablan de incredulidad, de esas voces que te dicen no lo vas a poder hacer, esas voces que dicen pero nunca ha pasado, de esas voces que dicen pero ¿por qué tendría que resultarte a ti si no le resultó a tal, a tal, a tal y a tal y a tal? De esas voces que dicen pero ¿por qué tendrías que ser tú favorecido? Es como que el Señor dice, cierra las puertas, inclusive de las voces de tu propia alma que a veces te hablan de tu debilidad. Pero ¿será que ocurre? Seguía obrando con fe. ¿Por qué tendría que ocurrir que de un vaso pequeño de aceite se llenen muchas vasijas con aceite? Ella estaba creyendo en algo y tuvo que cerrar las puertas alrededor. Saben, a veces esas puertas abiertas lo único que hacen es boicotean nuestro éxito. Boicotean a donde queremos llegar, boicotean lo que queremos hacer, lo que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque siempre tienen algo que decir y posiblemente no lo mejor. Posiblemente no lo que va a traer bendición o favor a nuestras vidas. Posiblemente no lo que va a construir, sino lo que va a pasar, cómo te va a ocurrir, cómo no vas a poder. Miren, tenemos que empezar a estar con gente que pueda hablar bendición a nuestras vidas, que pueda hablar favor a nuestras vidas. Y cuando alguien está hablando algo diferente, necesitamos tener la sabiduría
de decir, no quiero escuchar. No me voy a pelear contigo, pero prefiero estar lejos de ti. ¿Por qué? Porque todo lo que puedo escuchar de ti solo es maldición, no lo vas a poder hacer, no vas a alcanzar, te va a faltar, qué sé yo. Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas que nos acerquen a gente que pueda construir de tal modo que nosotros después podamos ser de aquellos que puedan hablar bien al respecto de las cosas de otros. Si no tienes algo bueno para decir al respecto de algo o de alguien, es mejor estar callados. Es mejor estar callados. ¿Por qué? Porque las palabras construyen. Porque las palabras bendicen o maldicen. Porque las palabras forman o deforman. Entonces, esta mujer necesitó, así como la instrucción del profeta dijo, cerrar todas las puertas alrededor de ella, a fin de no escuchar nada que sea contrario a lo que Dios estaba hablando y lo que Dios estaba proveyendo. ¿Cuál era la provisión de esta mujer en ese momento? ¿El aceite? No, el aceite era poco. ¿Cuál era la provisión? La única provisión fue su fe por la palabra que había sido liberada sobre su vida. Nada más, eso era todo lo que tenía. Creyendo que podía pasar algo en esa circunstancia. Eso es todo lo que tenía y se movió en esa fe. En el 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y ocurrió el milagro, porque se blindó en la palabra que había recibido de Dios. Se blindó en la palabra que había recibido del profeta. Y dijo, ok, le voy a creer a este hombre, no sé cómo va a ocurrir. Le dijo, agarra ese poco de aceite y empezá a llenar las otras vasijas. Y lo hizo y Dios la bendijo. ¿Saben dónde llena el Señor? El Señor llena donde hay hambre, donde hay necesidad. El Señor llena donde hay hambre de quién es Él, donde hay hambre de su presencia, donde hay hambre de una necesidad queriendo ser resuelta, pero poniendo toda su confianza en Dios. No poniendo toda su confianza en su habilidad, en lo que puede o lo que no puede hacer, sino poniendo su confianza en Dios, sabiendo que Él puede hacer las cosas. Nosotros estamos en un tiempo donde estamos viendo una y otra vez el favor de Dios alcanzándonos, donde estamos viendo una y otra vez la misericordia de Dios alcanzándonos, cada vez en una prueba de fe, pero cada vez una respuesta del Señor en nuestras vidas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Miren, el aceite fluyó en función a la fe de esta mujer. Ella dijo, traigan vasijas. Podían haber traído 2 o 3 vasijas, no sé cuántas vasijas serían, pongamos que sean 10. Pero ella, después de que le trajeron 2 vasijas, podía haber llenado esas 2 y quedarse con esas 2. Pero ella, ¿qué dijo a sus hijos? Traigan más. Ella, ¿cómo sabía qué número de vasijas iban a ser llenas? El profeta no dijo, trae vasijas y 4 van a ser llenas. Él dijo, trae vasijas y echa de lo que tienes para que sean llenas las otras vasijas. Entonces ella siguió ejercitando de fe al ver el milagro delante de ella. Al ver el milagro de una vasija llena, siguió ejercitando de fe y fue la segunda. Siguió ejercitando de fe y fue la tercera. Siguió ejercitando de fe y fue la cuarta. Entonces, el grado de bendición que va a llegar a tu vida está en función al grado de fe que tú puedas ejercer cada vez que estás ante una circunstancia difícil. Cuando tú limitas tu fe a una cantidad, ahí queda tu milagro y ahí queda tu bendición.
Pero si tú tienes fe para seguir creyendo por lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿qué va a hacer eso? Va a seguir generando el milagro. ¿Será que Dios tiene un límite cuando hace un milagro en tu vida? No tiene límite. ¿Será que para Dios es suficiente 10 vasijas? No, para Dios podían haber sido 100 vasijas. Ya el aceite estaba fluyendo y era un milagro que venía de los cielos. Entonces, a veces retenemos los milagros de Dios en nuestra vida porque ya suponemos que es suficiente. Para nosotros, cuando se traten de cosas del cielo que están operando en nuestras vidas, nunca tiene que ser suficiente. Siempre tenemos que querer más. Siempre tenemos que tener hambre por más. Siempre tenemos que tener hambre por ver más del favor de Dios, más del poder de Dios. ¿Saben? El momento que tu fe se para y estás contento con lo que tienes, en el buen sentido de la palabra, debemos siempre estar contentos con lo que tenemos. En el buen sentido de la palabra, por eso digo, cuando te detienes y te conformas, entonces tu vida para, tu vida de fe, y empiezas a entrar en un círculo, y en ese círculo te quedas. ¿Cuándo morimos? Morimos cuando ya no tenemos más dónde llegar. Morimos cuando ya no tenemos un objetivo que alcanzar. Morimos cuando ya no tenemos algo que lograr, algo que conquistar. Cuando ya no tenemos algo donde avanzar, donde crecer. Ahí morimos. Y morimos porque nosotros hemos sido diseñados para vivir eternamente. ¿Cuándo entró muerte en la vida del hombre? En el Edén, por causa de la desobediencia. Pero antes de que exista la desobediencia, ¿había muerte? No había muerte. En realidad, haciendo un análisis de las células y cómo éstas se reproducen, porque ustedes saben que casi somos personas nuevas cada 6 meses o 8 meses más o menos, porque las células se regeneran. Se regeneran y se regeneran y se regeneran. Nunca deberíamos morir. Pero hay un proceso de oxidación que empieza a pasar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y eso es por causa de una maldición. Y nuestra vida empezó a tener límite. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Porque no había la muerte en el diseño de Dios cuando creó a Adán y a Eva. Entonces, ¿cuándo empezamos a morir? Cuando paramos de soñar, cuando paramos de tener proyectos, cuando paramos de seguir creciendo. No hay momento para jubilarse. La jubilación es un invento que creó el hombre. Nosotros tenemos que ser productivos porque Dios nos ha dado esa capacidad hasta el último día de nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo último productivo que vas a hacer cuando estés yendo a la presencia del Señor? Bendecir a tus hijos. Seguro que los bendices ahora, ¿ah? Y tus nietos, correcto, y tus bisnietos, con el favor de Dios, ¿no? Tiene que ser, porque no hemos nacido para morir, hemos nacido para vivir y ser portadores de esa vida. Entonces, tu bendición se acaba cuando tu fe deja de actuar, cuando tu fe deja de ser desafiada, cuando empiezan a haber límites en lo que estás haciendo. Vesna me compartió ¿cómo era? Cuando tienes miedo, cuando algo, ¿cómo era? Escuchó, si tus sueños no te provocan miedo, quiere decir que son muy pequeños. Miércoles, yo he dicho, yo estoy en algunas cosas que estoy haciendo y que no me provocan miedo. Bueno, no te tienen que provocar miedo, el miedo no es de Dios, por supuesto, pero por lo menos ansiedad, ¿no ve? Miércoles nos resultará algo que te pique, ¿no? ¿Saben? Esa es la vida del creyente, es decir, ¿qué más voy a ver ahora? ¿Qué milagro voy a ver ahora? Cierro las puertas, solo quiero creer en tu palabra, tengo tu promesa. Señor, ¿cómo lo vas a hacer?
¿Cómo vas a traer tu favor y tu bendición? Vino ella luego, en el 7, y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esto relacionado con el primer versículo es muy interesante, porque dice, él era un profeta igual que el esposo de esa mujer. Esa mujer, ese hombre profeta, seguramente podía haber conseguido una provisión sobrenatural de parte de Dios. ¿Por qué no pasó? No sé, pero no quiero estar en ese lugar. Yo quiero ser un hombre que puede ver la provisión y el favor de Dios y puede andar en ese favor. En todo caso, a través de la palabra de este profeta, dice: paga a tus acreedores. Paga lo que te está asfixiando, paga lo que te está carcomiendo, paga tus temores, paga tus miedos. Eso el Señor lo hizo a través de Jesús en la cruz. Y luego dice: y tú y tus hijos vivan de lo que quede. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús pagó en la cruz todo lo que debías, todo lo que estaba con falta, dice ahora: vive con tus hijos de lo que queda. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no se acaba. ¿Cuántos años tendrían sus hijos? Eran pequeños, no podían salir a trabajar. ¿Cuánto aceite era para que puedan vivir? ¿Cuántos años? Y el aceite era muy caro en esa época. ¿Qué cantidad de aceite sería si tenía hijos pequeños que no podían trabajar? Por lo menos unos 10 o 15 años debería durarles esa provisión de aceite hasta que sus hijos puedan trabajar. Entonces, la provisión de Jesús en nuestras vidas es inagotable. Cuando el Señor finalmente entregó a su Hijo, dijo: ahora vive de lo que tienes. Ahora vive de la provisión que tienes. Ahora vive del favor que tienes. Y este favor es Jesús en la cruz, entregando su vida por nosotros. Entonces, no hay motivo para vivir en necesidad. No hay motivo para vivir en falta. No hay motivo para vivir en escasez. No hay motivo para vivir en amargura, en dolor o en sufrimiento. Lo que necesitamos es ejercitar en nuestras vidas la fe, tomar la palabra de Dios, agarrar la palabra de Dios hecha carne. ¿Saben quién es? Cristo. Entonces necesitamos tomar a Cristo en nuestras vidas, mirar a la cruz, mirar toda la provisión que fue desatada en la cruz y vivir para Dios como nunca antes hemos vivido, entendiendo que sin importar cuáles sean las circunstancias, Dios siempre tiene la palabra oportuna, la provisión oportuna, el lugar correcto, pero necesitamos estar atentos. No podemos estar sentados esperando que eso pase. Un día estaba hablando con un joven y le digo: hermano, ¿y tú algún momento te vas a casar? Porque ya era mayor. Y me dijo: sí, claro, hermano, pero yo estoy obrando en fe. A ver. Quería saber qué tipo de fe era esa. Y me dice: sí, lo que pasa es que yo estoy esperando sentado. Le he pedido al Señor y cuando Dios quiera va a venir una chica que sea justo la que yo necesito. Se va a declarar, le voy a aceptar y me voy a casar. Ajá, le he dicho. Entonces le digo: acomódate mejor. Porque no va a pasar. No es así como nos hizo Dios. No es el diseño de Dios. Bueno, han pasado de la vez que hablamos con ese amigo unos 25 años. ¿Cómo creen que está? ¿Casado o soltero? Soltero. No ejerció su fe. ¿Se dan cuenta que hay una fe que es equivocada? ¿Cómo puede funcionar eso? Dios no lo hizo así. Dios hizo un hombre con un diseño y a una mujer con un diseño. Entonces, ¿saben? No nos apoyemos o no nos sentemos sobre lo que Dios
dijo que va a hacer en nuestras vidas. Dios bendice, pero Dios va a bendecir a aquel que está con las manos en el arado. Tú puedes estar sentado delante de una tierra aquí y decir, Señor, yo quiero creer porque en esta tierra van a crecer lechugas. Está bien, estás ejerciendo fe. Pero hay otro que le dice, Señor, y está arando la tierra y está poniendo semilla, y dice, yo quiero creer que aquí van a crecer no solo lechugas, porque estoy poniendo semillas, sino van a crecer las mejores lechugas de este lugar. ¿Quién creen que va a cosechar lechugas? El que está trabajando. Dios bendice a aquel que está con las manos en el arado, no aquel que está echado en su cama y está durmiendo. De hecho, los proverbios hablan muchísimo al respecto de eso. Y dice, cuidado, perezoso. Porque dice, la necesidad viene como caminante, aquel que está dormitando y está con las manos cruzadas. El Señor nos quiere haciendo, pero mientras estamos caminando, ejerciendo fe, esperando que Dios haga cosas sobrenaturales, que el trabajo de nuestras manos no sea un trabajo simple y regular, sino que puedan traer mucho fruto y mucha bendición, no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de otros. Entonces, abracemos la promesa. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pueden pararse, por favor. Por tu palabra, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu favor y tu misericordia van más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos pensar. Padre Santo, igual que esa mujer que se acercó al profeta Eliseo, hoy día venimos delante de ti tal vez con algunas carencias, tal vez con algunas necesidades, tal vez con algunos problemas, tal vez con debilidad, tal vez, Señor, con falta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, entregamos, Señor, esta necesidad delante de ti. Entregamos, Señor, esta falta, entregamos esta decisión tal vez que tenemos que tomar. En el nombre de Jesús oramos, Señor, porque a través de esta vasija que somos cada uno de nosotros, tú puedas sobreabundar el aceite en nuestras vidas y pueda ser ese aceite que es carísimo porque es tu mismo Espíritu Santo, no tiene precio, pueda ser la provisión que necesitamos en este tiempo para encontrar la respuesta correcta, para encontrar el lugar de favor correcto, para encontrar la bendición de la que estamos, Señor, esperando. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que un don de fe sea derramado en la casa hoy día en el nombre de Jesús. Un don de fe para poder pararnos en la promesa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Un don de fe, Señor, para poder pararnos en esta promesa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y a través de esta esperanza podamos llegar, Señor, hasta donde tú quieras llevarnos mientras nos das años de vida. A través de esta esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, podamos ir hasta donde tú quieras alcanzarnos, hasta donde tú quieras, Señor, llevarnos, hasta donde tú quieras, Señor, hacernos prosperar, mientras tengamos años de vida y no estemos y no nos lleves todavía a tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te oramos y te damos gracias porque esta palabra construye, porque este verbo de vida, Jesús, siendo crucificado, hoy día es nuestra provisión eterna. Hoy día es, Señor, nuestra provisión en lo natural. Te hiciste pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Señor, tomaste una corona de vergüenza, de dolor, para ponernos una corona de gloria. Señor, te llevaste en esa cruz toda maldición, toda iniquidad, toda maldad. Te llevaste en tu cuerpo toda enfermedad para que podamos vivir en bendición, en salud sobrenatural. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que este verbo maravilloso
Señor, este verbo maravilloso pueda hacerse carne en nuestras vidas. Te damos gracias por tu sangre derramada, Señor. Sangre maravillosa que nos cubre, que nos lava, sangre maravillosa que nos justifica, nos santifica y que trae vida en abundancia a todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, Señor, queremos cerrar las puertas que hablan de derrota y de mentira en esta mañana. Solo escuchamos tu voz y tus pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre. Y tus pensamientos, sabemos, Señor, son pensamientos de bendición. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a abrazar la palabra de fe que hoy está siendo predicada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén.